Muy bien, bienvenidos queridos estudiantes a esta nueva lección sobre Marx autor. Esta vez estaremos discutiendo sobre la lección de la unidad curricular que nos corresponde, que es el 18 Brumario. Antes de hablar del 18 Brumario voy a hacer dos consideraciones previas, justamente para darle contexto a esta obra y comprender las categorías filosóficas que queremos atender y que debemos atender por lo que nos exige nuestro programa. Y por lo tanto esta clase se va a dividir en tres, como todas. Y estas tres diferenciaciones será primero sobre la posible teoría política o, o la filosofía política que puede existir en Marx, si esto es un libro de filosofía política, en realidad. Dos, será cuál es la esencia de historia. Ya hemos hablado de la concepción de la historia que tiene Marx, sobre todo en las tesis sobre Feuerbach y el manifiesto del Partido Comunista, pero en esta obra Marx nos da dos notas esenciales fundamentales para comprender la historia y bueno, esto nos permitirá comprender la obra de Marx con una complejidad y una riqueza mayor y ver la evolución de cómo este joven Marx, ya más maduro, empieza a pulir este concepto de historia. Ya lo hemos trabajado, pero esta obra nos va a dejar esta pregunta sobre qué es la historia entonces, y si hay un fatalismo en la historia de Marx, si hay una necesidad inherente a la concepción de Marx de la historia y por lo tanto los hechos están ya dados. Por cierto, esto es lo que va a terminar siendo el marxismo o lo marxoide, según las categorías que ya ustedes tienen en mano. Y finalmente, la tercera parte de esta clase, espero que no sea demasiado ambiciosa, sería la concepción del 18 Brumario. ¿Qué hay en el 18 Brumario? ¿Qué queremos leer en el 18 Brumario? Y más importante todavía, esta concepción que hemos venido trabajando sobre poder, sobre política, sobre historia y sobre sociedad. Bien, empecemos. En principio, esto es un verdadero problema cuando se habla de filosofía política. En principio ya ustedes sabrán ya la respuesta. Filosofía política no existe porque es una teoría del deber ser y una filosofía de la praxis, pues evidentemente el deber ser es justamente una exposición de moral, una exposición del poder instituido, si se quiere, e incluso una mera ilustración de lo que debería ser la sociedad como reflejo de lo que realmente no es la sociedad. Entonces, no existe teoría política para Marx, pero en la literatura marxoide, todo lo que Marx ha corrido, y esto es un problema, ¿no? Siempre estamos peleando contra los propios marxistas, estamos peleando contra los propios lectores de Marx, y a razones tendrán para hacerlo. De por sí, el marxismo vulgar, efectivamente lo que no está en la universidad, ¿verdad? Lo que no está en la academia, si nosotros estamos haciendo el esfuerzo filosófico, académico de leer a Marx, no es justamente para coincidir con las lecturas vulgares de manual, de partido y proselitistas. Hay que separar estas dos cosas. Se equivocan entonces los que ven en Marx un economista, o los que ven en Marx un historiador, o los que ven en Marx un sociólogo, o los que ven en Marx sí, un político. Efectivamente hay razones para entender que Marx ha pensado, ha discutido, ha discurrido sobre esto, pero Marx no es economista, economista no existía, ya lo sabemos, ¿verdad? No es sociólogo, la sociología no existía. Además la sociología, ya ves, está muy emparentada, por cierto, con este 18 Brumario y con las ciencias estadísticas que traerán a la vida, que tienen en Génesis en el protagonista principal del 18 Brumario de Marx de 1852, que es Carlos Luis Bonaparte o Napoleón III. Entonces, ni es sociología, ni es economía, ni es política. Marx no está en estos cánones, primero porque no existían ciencias primeras particulares de esta manera, no, incluso hablar de teoría política tampoco tiene sentido de ninguna manera. Hobbes era considerado filósofo, no político.
o Maquiavelo, era filósofo, filósofo de las cosas humanas, pero no en ninguna manera un teórico político. Entonces, aquí damos vueltas sobre un mismo asunto, y es que Marx efectivamente tienen razón todos estos teóricos, sobre todo del siglo XX. Siempre hay que entender que en el siglo XX hay una tecnología que será ideológica en la medida en que se toman los textos para responder y justificar en el orden establecido en que esos textos fueron producidos, una justificación, unas razones de por qué las cosas tenían que ser como eran. En el fondo, el uso ideológico de Marx, que no puede separarse de Marx, lamentablemente, es efectivamente un problema para poder comprender si estamos ante una filosofía de la historia o una teoría política que Marx hace. Entonces la pregunta tiene sentido, y tiene sentido también avalar y entender a cada una de estas posiciones que entienden en Marx un economicismo, por ejemplo. ¿Qué es un economicismo? En creer que Marx dice que la sociedad, la base de la sociedad es económica, es decir, los medios o las formas de producción son las que determinan la economía, por lo tanto hay una relación causa-efecto unilateral que determina una cosa con la otra, y por lo tanto usted no puede pensar en un político o el discurso de un político o la acción de un político, sino en su cara, en su contracara, que sería la economía. ¿Quién le paga a ese político para decir o hacer tales o cuales razones? Esta simplificación teórica y filosófica, pues bueno, tiene resultados catastróficos, caricaturizantes, que no son propios de un estudiante de filosofía atento, ¿verdad? Efectivamente, esta caricaturización que ya hemos hablado que también es ideológica, se trata de caricaturizar a Marx justamente para evitar que se comprenda lo que Marx está tratando de explicar, ¿no? Para obnubilar, para oscurecer justamente la postura crítica del propio Marx, ¿no? El marxismo es el que le ha hecho el peor de los regalos a su propia escuela, es decir, el marxismo es quien ha destruido al propio marxismo, ¿no? Lo marxoide, toda la escuela que nace a partir de los textos de Marx, han hecho y han llevado atrás el propio desarrollo del teórico del propio autor. Y esa simplificación es muy burda, muy ridícula, que además no cabe con un menor análisis bibliográfico, ¿no? Simplemente leyendo los textos nos damos cuenta que no puede haber una simplificación tan tonta. Ya en las tesis sobre Feuerbach hemos visto cómo no puede darse una materialidad del mundo, pero tampoco una idealidad del mundo, ¿no? El sujeto del idealismo abstracto se cree superpoderoso, pero tiene razón el idealismo del abstracto en la medida en que tiene que haber una actividad pensada, y al mismo tiempo el materialismo antiguo es ingenuo creer que la experiencia y la materia sola, cruda, va a determinar las cosas. Tiene que haber una síntesis, una relación de superación, de equilibrio entre estas dos fuerzas para poder comprender la realidad. Por lo tanto, creer que la economía funda la política, esto sería la teoría de una superestructura y una superestructura, que son las vigas, que sería la economía, las relaciones sociales, las relaciones económicas, son las que levantan el Estado, la sociedad, la realidad del ser social, y la fachada, ¿no? Lo que cubre esas vigas es todo lo demás, sería la superestructura que está encima del otro, ¿no? Encima de esta estructura. Entonces se cree algo así como esta teoría conspiranoica de sigue el dinero, ¿no? Following the money es una teoría liberal muy caricaturizada de la realidad del ser social. Entonces, sí, en Spinoza, perdonen, en Marx, por supuesto que podemos encontrar efectivamente una teoría económica, una teoría de la sociología, una teoría de la historia, una teoría en la medida en que pensó en un determinado momento, en un determinado contexto, la historia, la economía, la política, pero esto no puede entenderse sin ver la visión en conjunto que tiene, precisamente porque es filósofo Marx. Entonces lo que hay en Marx no es una filosofía política, sino una filosofía de la praxis, es una filosofía en realidad. Entonces el ser social efectivamente tiene una manifestación, tiene una expresión económica, política, histórica, pero nada de esto se puede aislar abstractamente. De por sí, el positivismo, que por cierto también nace en Francia, en la Francia del Napoleón III, en las ciencias estadísticas, es que el positivismo
marxismo lógico y empirista es la génesis, ¿no? El núcleo duro de la teoría napoleónica, del Estado napoleónico, de las ideas napoleónicas, ya lo veremos. No se puede entender esto sin esta forma positivista de trocear, de esta división que hay en el trabajo, no solo manual, sino académico, y por lo tanto, creer que Marx solo puede ser economista, solo puede ser científico social, solo puede ser sociólogo, solo puede ser historiador. No, en Marx no hay entonces de ninguna manera una economía. Y ya lo sabíamos, ¿no? Este es el profesor Herrera hablando aquí en sus lecciones y le decía, ¿por qué Marx no es economista? Porque un economista no se muere de hambre. Así de simple. Un economista sabe conseguir trabajo, sabe moverse en el ámbito de la riqueza. Por lo tanto, Marx, que se murió de hambre por mucho tiempo, que trabajó en la inanición prácticamente, que vivía chulo del señor... del señor Engels, pues evidentemente no puede ser economista, no puede ser sociólogo tampoco, pues no es una teoría de la sociedad. Está pensando el ser social, que es una metafísica, es una ontología del ser social en tres dimensiones. Y creo que el 18 Brumario es una obra canónica, es una obra fundamental, quizás por eso es que no se lee, lamentablemente, tiene este contexto de ensayo, de revista, de relato, de cronista, pero al mismo tiempo tiene una filosofía de la praxis inherente y por eso es tan importante, porque aquí nos da cuenta Marx de lo que le interesa a este Marx más maduro, ¿verdad? Entonces, en esta teoría, en donde nos muestra la riqueza y la complejidad, no solo de los eventos económicos, sino los eventos políticos que muestran precisamente cómo se puede usar la revolución. La revolución no es sacrosanta, como pensaba Marx en el manifiesto comunista, sino que la revolución también puede ser un medio de la clase dominante justamente para sostenerse, afianzarse y apalancarse sobre aquellas grandes metas, grandes valores que toda utopía revolucionaria presentaba. Entonces aquí hay una reedificación, una reevaluación de la discusión que él mismo llevaba consigo mismo, de las que hemos leído ya en todas las obras anteriores, y nos damos cuenta que Marx hay una filosofía de la praxis porque no le interesa ni la economía, ni la sociología, ni la política en sí misma, ni la historia en sí misma. Lo que le interesa es una filosofía de la historia, una comprensión de la historia, una comprensión de las relaciones sociales, de las relaciones económicas y una teoría de la libertad. En el fondo, lo que hay detrás, y estos son los elementos claves de una filosofía del ser social, es libertad, historia y economía. De ninguna manera pueden estar aisladas, son un contexto y un conjunto que se relacionan. Y esto es muy importante porque la teoría sociológica, esta teoría de la estructura y superestructura, es una teoría que se hace muy famosa en el siglo XX y tiene que ver con raíces hondas y profundas. O sea, que están en algunos textos de Marx, pero que sobre todo se afianzan en Engels y en Lenin. Y esto es muy importante, que usted como estudiante atento de filosofía y estudiante atento de filosofía del Marx autor se lleve esto. Y es que Marx no es Lenin, Marx no es Engels. Hay una equivocación atroz, terrible, de creer que Engels y Marx son lo mismo y que Lenin, que se funda, que atiende sus textos en Engels y en Marx, también es parte de esa escuela. No, Lenin, además, gracias a Dios, por cierto, es un filósofo, alguien que estudia filosofía, que estudia, que está atento, inclinado a estos temas, pero no hace una teoría del ser social. Es político Lenin. Y esto es muy importante. Lo que pasa es que los malbañados son malbañados y no saben leer ni escribir, no van a entender esto. Pero Lenin no repite a Marx ni aplica lo que Marx estaba diciendo. Lenin es político. Lenin llegó al poder político y empezó a aplicar lo que él creía conveniente. No es un teólogo. No hay una teología, un gobierno monárquico en donde aristocrático ni nada por el estilo, en donde Lenin repita al pie de la letra lo que decía Marx, ni los chinos tampoco, por cierto. Pero bueno, no estamos preparados todavía para esa conversación, ¿no? ¿Qué teoría del marxismo tienen los chinos? Pero bueno, yo creo que dentro de poco
dentro de unos años tendremos que darnos a la tarea de comprender ese exégesis. En todo caso, aquí lo fundamental es comprender que Lenin no es, es un estatista, si cabe la palabra, que, no, que está influenciado por Marx, pero no es Marx. Y esto es muy importante. Y que porque Marx o porque Engels haya dicho que el socialismo es la fase intermedia para el comunismo y el capitalismo, eso no lo ha hecho Marx. Y esto es muy importante, que una persona que se dice académico, que se dice que está estudiando de una manera seria la filosofía, tenga que rastrear y comprender. Por lo tanto, en Marx no hay una filosofía política. Esto es fundamental. No hay una forma del deber ser, a pesar de que en el manifiesto del Partido Comunista, que tiene sus tintes panfletarios y también utópicos, ya veremos que en la concepción de historia es necesaria, hay una cuota de utopía necesaria para que un revolucionario también pueda moverse. Es también igual de cierto que tiene su contexto, ¿sí? Y muy importante, Marx no está en sus formas utópicas, en sus desarrollos utópicos, en las ideas utópicas que puede poner. Ya hemos dicho varias veces que ese capítulo último del Capital, del primer tomo del Capital, el único tomo que Marx publicó en vida y el único que hay que atender, el único que hay que leer y el único que hay que aceptar como el Capital, habla del comunismo en un pie de página en donde se exalta y muestra su fase más utópica. Pero esto de ninguna manera se tiene que tomarse como una teoría de la historia. Y esto es muy importante porque entonces entendemos que en esta obra que ustedes leyeron, en estos capítulos que seleccionamos, que por cierto fue el 1 y el 2 y el 7, lean por favor el número 7, y esto va para el parcial. En esta obra no hay una forma de comprender cómo debería ser el Estado, sino cómo realmente es y cómo el Estado empieza a ganar, a tomarse un poder absoluto para justamente tomar a la clase dominante y doblegarla. Y justamente la clase dominante es usada para que destruya a la clase que puede desarrollar un verdadero cambio revolucionario, que es la clase proletaria. Los proletarios quieren disolver el Estado, todas las clases que son proletarias también, pero que no tienen conciencia de clase proletaria, que tienen estratos diferentes, pueden haber estratos dentro de la misma clase, subclases, pero siguen siendo una misma clase, la clase trabajadora, y la clase no trabajadora es la siguiente clase, ¿verdad? Y es la oposición de la lucha de clases que ya nos explicó en el 18, perdón, en el manifiesto. Si bien es cierto, esto es posible, hay una clase que tiene más fuerza que otra, precisamente por la capacidad de neutralizar a las clases y qué resultado y efectividad tiene. Y en el 18 primario veremos cómo el propio Marx, relatando lo que ocurrió en Francia de 1848 a 1852, nos dan cuenta que esta clase, este estrato más alto de la clase explotada, que es la proletaria, aniquila al proletariado de una manera eficiente, y luego pensando, después de haber ganado, pensando que iban a gobernar, pensando que iban a ir a una revolución estructural, objetiva, una república formal, puramente formal, toma el poder la siguiente clase dominante, que es Napoleón III, y derroca también al Parlamento, entonces utiliza al Parlamento para que el Parlamento destruya al proletariado, y Napoleón destruye después al Parlamento y instaura justamente todo aquello que juró destruir. ¿Qué cosa? Una nueva monarquía, un nuevo emperador. Pero bueno, más adelante lo veremos. En todo caso, aquí lo fundamental es que no hay una teoría política en Marx, porque no hay un deber ser de la sociedad ni de la política, y que efectivamente las relaciones económicas efectivamente se autodeterminan y se complementan con las figuras políticas, y que no hay una separación posible, no es unilateral, hay una simultaneidad de lo económico y lo político que va jugando. Y esto es lo que no alcanza a ver Marx, a pesar de que podemos leer esto, rastrear esto en el manifiesto del Partido Comunista. El manifiesto del Partido Comunista es una libertad, es una comprensión de la libertad, pero desde las clases, desde la lucha de clases, para acabar esta maquinaria llamada lucha de clases.
Si bien es cierto, esto está en el manifiesto, y que además el manifiesto lo muestra de una manera tan caricaturizada, tan blanco y negro, que pareciera imposible no creerlo. Por eso el panfleto del manifiesto del comunista es tan complejo de leer, porque es para las masas, pero tiene teoría, y por lo tanto hay que tener esta flexibilidad para comprender al autor de qué demonios es lo que quiere decir. Si quiere, manifiesta el Partido Comunista ser una obra filosófica, tiene que comprender y pasar estos rigores estrictos que tiene la filosofía. Y pasa lo mismo con el 18 Brumario, que será entonces esta teoría, esta comprensión de una revolución que fracasa claramente, que es utilizada claramente y que se impone justamente lo que en principio quería derrocarse, quería enterrarse, ¿no? Los muertos enterrando a los muertos, y los muertos terminan enterrando el muerto, el cadáver entierra al sepultador. Y este movimiento es tan lógico, es tan claro para Marx, precisamente porque hay una riqueza en estas clases, en estos estratos, y que no se alcanza a ver tanto la teoría de la revolución como la teoría de la lucha de clases, si no hay esta complejidad, esta riqueza social y política que el 18 Brumario nos da. Por lo tanto, la primera pregunta sobre si hay una teoría política en el 18 Brumario es que no. Y si bien es cierto, Marx piensa la política porque hay una filosofía de la libertad, porque es una filosofía de la praxis, hay una filosofía de la libertad es fundamental para Marx. Marx no la entiende en términos políticos, en términos de teoría política, en términos de cómo debería hacerse el Estado. De por sí ya hemos visto este intento juvenil de Marx de disolver toda estructura política, toda estructura del Estado, porque toda estructura del Estado de alguna manera es una estructura ideológica, y de alguna manera es el anillo de la comunidad del anillo, ¿verdad?, que pervierte a todo el que lo toma. Por eso esta cosa de la dictadura del proletariado no tiene ni más mínimo sentido. ¿Por qué no tiene más mínimo sentido? Porque si la dictadura del proletariado se queda con la estructura del Estado, se crea con el poder hegemónico del Estado, lo que va a instaurar o lo que va a acelerar o lo que va a moverse es una lucha de clases. Y de lo que se trata justamente para Marx, y para Marx en este sentido científico, en este sentido de la Wissenschaft, es que una vez que se denuncia la lógica de la perversión, la lógica de la explotación, es justamente para que, como ya hay conciencia de ella frente al sujeto que contempla este movimiento eterno, lo rompa. La idea es evitar que se siga propagando la lucha de clase. La lucha de clase es un círculo vicioso de explotación, de explotado, y que en el fondo lo que quiere es destruirlo. Por lo tanto, si el proletariado toma el poder, es para aniquilarlo, no toma el poder para perpetuarlo, porque si no, está repitiendo incesantemente este círculo vicioso. Por eso, este Estado será siempre, y con el 18 Brumario queda clarísimo, el Estado, la estructura del Estado, el poder hegemónico y absoluto del Estado, no es más que el anillo de la comunidad del anillo, en donde pervierta todo el que lo tenga. Ni el más noble va a derrocar al Estado siempre si el Estado tiene esta potestad, si el Estado tiene esta potencia. Y por lo tanto, para Marx, esta cosa de la dictadura del proletariado, que es una teoría, además que tiene un contexto muy claro, no tiene ningún tipo de sentido si perpetúa la lucha de clase, que es lo que termina pasando en todos los procesos históricos, en todos los procesos en que en la experiencia humana ha tenido constancia. Todos los procesos que vimos después del siglo XX fueron la perpetuidad de la lucha de clases de los explotados por los explotadores, y nunca se derrocó de ninguna manera esta maquinaria que justamente Marx quería disolver. Ahora bien, ¿qué vamos a encontrar entonces en el 18 Brumario? Encontraremos entonces una teoría marxista de la política. Eso sí puede existir, como habrá una teoría política de la economía y como habrá una teoría política de la historia. Perdón, una teoría marxista de la política, una teoría marxista de la historia, una teoría marxista de la economía, lo que no implica de ninguna manera que existe una filosofía de la historia, una filosofía de la política, o una filosofía política, o una filosofía económica. Esto tiene que quedar clarísimo, porque si no, no podemos avanzar. Este es el presupuesto de nuestra clase. Es decir, que a pesar de que se equivocan
adecuadamente, ¿no? Tiene razones para equivocarse. No podemos ver en Marx un economista, un político o un sociólogo o un historiador. No hay en Marx esta pretensión. Marx es un filósofo y está haciendo una filosofía del ser social, y por lo tanto el ser social se mueve en estas coordenadas. Tiene que existir una teoría marxista de la política, de la economía y de la historia. Entonces, quien lee en Marx un economista, quien lee en Marx un historiador, quien lee en Marx un sociólogo, en realidad es un liberal, en realidad es un mal lector de Marx o una persona que no leyó Marx, ¿no? En realidad, y es un prejuicio propiamente capitalista, es un prejuicio del modo de producción capitalista que segrega las ciencias, que segrega los saberes justamente en parcelas, y justamente esta separación que ya veremos es lo que genera alienación e incapacidad de comprender el problema total. ¿Cuál es el problema total? La realidad del ser social. Y la realidad del ser social compone un conjunto de características que el propio Marx en sus escritos más juveniles nos ha obnubilado también. El propio Marx es también víctima de lo que él quiere denunciar, porque nos ha llevado a pensar en esta estructura de base de la sociedad y la superestructura de la sociedad. Pero hay que comprenderlo entonces en su justa medida. Para Marx no hay esta teoría política. Muy bien, segundo punto entonces de nuestra clase asincrónica. Sí, ¿qué es la historia para Marx? Entonces ya hemos visto que la historia estaba emparentada por los modos de producción. Y si bien esto es cierto, en alguna medida, Marx va evolucionando sobre esta idea. De por sí, en los manuscritos de economía y política, ya sabemos que lo que persigue Marx es la idea de satisfacción. Por eso es una crítica sumamente aislada, mínima, idealista de la concepción del trabajo, subjetiva de la concepción del trabajo. No podríamos incluso hasta decir empirista de la concepción del trabajo, en donde lo que se persigue es la concepción de satisfacción. Entonces los manuscritos son una historia de la satisfacción, del consumo del trabajador. En el manifiesto veremos una historia de la explotación y por lo tanto cómo resolver, cómo conquistar la libertad a partir de suprimir esta máquina de la lucha de las clases, que es la máquina de la explotación. Y en El Capital veremos una historia de la libertad, una historia de la riqueza, no una historia de cómo la riqueza se valoriza, cómo el valor se valoriza. Entonces, hay tres formas de concebir la historia para Marx: una historia de la satisfacción, una historia de la explotación y cómo alcanzar la libertad, y finalmente una historia de cómo el valor se va valorizando, cómo el valor va ganando valor, cómo el valor se revaloriza y por lo tanto crea riqueza. Entonces, en Marx, la historia no es lineal. La concepción de la historia, a pesar de que tiene unos criterios materialistas, en este sentido que ya hemos visto en Marx, en este materialismo que nace de las 11 tesis sobre Feuerbach, este nuevo materialismo de la actividad sensitiva humana, y entonces ya se entiende, ya tiene contexto esta idea de historia. Por lo tanto, en Marx no se puede hablar de historia así nomás. ¿En qué sentido historia? Una historia de la satisfacción, una historia de la riqueza, una historia de la explotación. Y esto es muy importante porque entonces la segunda pregunta sobre qué es la historia empieza a tomar un ritmo y empieza a tomar unos criterios completamente distintos. No hay filosofía de la historia, esto ya quedó clarísimo cuando estábamos hablando en las clases presenciales. Hablamos de esta idea, de este fatalismo, y otra vez volvemos a decir, yo soy abogado de Marx, literal, ¿no? Es cierto quienes dicen, ¿no? El traductor de Marx, literal, ¿no? Él no quiso decir eso, pero bueno, a veces nos toca, ¿qué vamos a hacer? Pero efectivamente sí hay en Marx un movimiento mecánico, un ciclo mecánico, una pretensión de necesidad, pero esa pretensión necesaria no es política, sino económica. Es decir, vamos a ponerlo en términos más claros, en Marx hay un fatalismo, pero es de las relaciones de producción.
En la política no hay fatalismo. Y esto es muy importante entenderlo. Es decir, lo que en el fondo quiero decir es que Marx desarrolla, y sobre todo se ve clarísimo en el 18 Brumario, también está en la manifiesto, pero en el 18 Brumario está más que claro que hay una distensión entre el desarrollo económico y el devenir político. En el 18 Brumario está el desarrollo del devenir político. Pueden existir condiciones, puede darse la ocasión, pueden estar los agentes, pueden estar las armas preparadas para dar el salto final a destruir la lucha de clases. Y el devenir político va a hacer que esa historia no termine, que la época no conduzca a un fin de la lucha de clases. ¿Sí? Que es lo que justamente pasa en Francia del 48 al 52. Todas las condiciones perfectas, objetivas para darse un avance hacia otra etapa, no solo de la República, sino de la Revolución, y termina enquistándose el poder que justamente había sido sepultado con la Francia revolucionaria, que era la monarquía. Y efectivamente, hay una concepción de desarrollo económico que viene dada justamente por el medio de producción y es la que muestra condiciones y va poniendo presupuesto para que la acción política se mueva. ¿O qué queremos decir con esto? Bueno, que el concepto de desarrollo económico, que está muy bien desarrollado en ese capítulo 1 del Manifiesto del Partido Comunista, en donde se muestra cómo los medios de producción van desarrollándose con una potencia, con una velocidad, un ritmo necesario, y ese desarrollo interior va moviéndose, tiene un inicio y un final, va apareciendo una figura jurídica, política y económica que permite que ese trabajo, que permite que ese modo de producción se dé como se da, florezca como florece, pero al mismo tiempo para Marx en esta noción de desarrollo, que es estrictamente económica, que estrictamente está dada en la forma en que trabajamos, o cómo se trabaja, cómo se modifica la materia, ¿verdad? La modificación de la materia produce una relación económica. Esa relación económica está dada bajo el movimiento de desarrollo, donde tiene un principio y un final, y ese desarrollo económico produce unos efectos deseados y unos efectos indeseados. Por ejemplo, hablemos claramente, la idea de desarrollo para Marx se da en el capitalismo en la medida en que la propiedad feudal muere, y la propiedad feudal permite que exista libertad de trabajo, o el trabajo se vea como una forma de libertad, y los medios de producción se separan de la propiedad. Entonces, perdón, se unen con la propiedad. La propiedad es el medio de producción y el trabajo es el contenido de ese medio de producción. Por lo tanto, cuando están estas dos condiciones que solo son posibles con la muerte del feudalismo, aparece el capitalismo, o aparece el modo de producción donde impera el capitalismo, ¿verdad? Ya sabemos la cosa. Entonces, dentro de la propia semilla que hace florecer al feudalismo, aparece la ruina del feudalismo. Dentro de sí mismo, esta concepción de desarrollo económico que tiene Marx es que dentro del propio modo de producción llamado feudalismo, el feudalismo en su propio desarrollo, para que el feudalismo llegue a su punto más álgido, ese punto más álgido será justamente la reproducción de una clase burguesa que presta dinero, que produce nuevos modos de medios medios y modos para producir de manera más eficiente, y va dejando de lado la tierra. Y cuando va dejando la tierra y el valor está en la tecnología con que la tierra se hace productiva, dejan detrás la figura de la propiedad feudal y aparece la propiedad capitalista, aparece la propiedad privada, y aparece que el trabajo no está amañado, no está subyugado por la idea del Señor, sino es en la capacidad que tiene el individuo para potenciarse. Cuando aparecen estas dos presuposiciones dentro de la propiedad feudal, dentro del modo de producción feudal, aunque para Marx no era modo de producción porque no había plusvalía, eso lo explicaremos cuando lleguemos al Capital, esa propiedad feudal será entonces la que produce un desarrollo. Ya se desarrolla plenamente, y ese desarrollo pleno, por las condiciones en que el feudalismo se dio,
hacen que cuando llega a su máximo punto, fenezca. Dentro de sí misma es un lupus, ¿verdad? Dentro de sí misma ha producido una clase dentro de sí misma y en el propio desarrollo inmanente de su potencia para que la venga a derrocar. Y aparece entonces la burguesía y entonces aparece la forma de producción capitalista. Y la forma de producción capitalista, su máximo grado de desarrollo es justamente un reino de grandes riquezas, un reino de grandes mercancías, pero al mismo tiempo un reino, o mejor dicho, los suburbios, no un resto que es indeseable, un daño colateral, y ese daño colateral se llama eh, proletarios, ¿verdad? Así como para el señor feudal, necesariamente el señor burgués o el burgués es fundamental para que la propiedad feudal llegue a su máximo esplendor, para el burgués, el proletario también es necesario para que llegue al máximo esplendor la propiedad privada y el trabajo bajo la estructura, bajo las condiciones de la producción capitalista o la producción burguesa. Entonces, esta idea de desarrollo que es mecánica, que es cíclica, en donde hay un inicio y un final, un aparecer y un desaparecer. Para que aparezca la burguesía tiene que morir, desaparecer el feudalismo. Y el feudalismo es el papá del capitalismo. Y el capitalismo será el papá de estos proletarios, o para Marx, del comunismo. Pero ya veremos en qué sentido. En todo caso, esta propiedad, esta forma de producción tiene un desarrollo y se desarrolla donde hay el fatalismo. Es decir, si las condiciones son estas, si existe un medio de producción y existe un trabajo libre, necesariamente se desarrollarán la forma, la estructura, la lógica con que se empezará a moverse ese modo de producción, esas relaciones sociales tenderán muy fuertemente, se inclinarán hacia el capitalismo. Eso es lo que piensa Marx en la idea de desarrollo. Y ese desarrollo, esta forma de los modos de producción, cuando se desarrollan en esta distinción, en esta dimensión económica, permitirán entonces la idea de devenir. ¿Cuál es la idea de devenir? Que a partir de los modos de producción, la política empieza a estructurarse, las relaciones de poder empiezan a estructurarse. No necesariamente con todo. Aquí está el elemento utópico, aquí está el elemento de la agencia política, que muy bien se ve clara en el 18 Brumario. Y por eso entonces podríamos decir que el manifiesto del Partido Comunista en el capítulo 1 nos muestra el concepto de desarrollo, pero el concepto de devenir está en el 18 Brumario. Cómo la riqueza, la complejidad de las clases o de los estratos dentro de una clase social se mueven articuladas bajo unos intereses, unos principios, unos valores, y que esos valores justamente juegan precisamente a contradecirse, a ir en contra de los propios intereses, a colapsar entre sí mismos y que termine imponiéndose, deviene justamente este movimiento en la política en un movimiento inversamente proporcional al que se quería en principio. Es decir, una revolución que nace como una república social, que entiende que es el momento de dar el siguiente paso y no repetir los errores del pasado, de la burguesía, del terror, del poder absoluto, y que estaba fresco esta idea, ¿no? El 18 Brumario te enseña eso, ¿verdad? Ya está fresco, habían pasado 30, 40 años del reino del terror y que cuando se le da el poder absoluto a alguien o a una clase va a terminar en un autoritarismo peor y están las condiciones necesarias para darse, el devenir político hace que ese desarrollo se mueva hacia otro lado. Por eso la idea de desarrollo necesita la ideología justamente para encubrir este proceso, para que el resto, ese daño colateral que tiene la propiedad privada, no se active en pro de una liberación de los proletarios, y el devenir político se impone justamente para evitar, como buena comunidad del anillo, como buen anillo del Señor de los Anillos que pervierte, en evitar que justamente la lucha de clases se acabe. Entonces,
para Marx, y aquí justamente en este movimiento político, es decir, el devenir político, este devenir que se da en la dimensión política, es justamente el que necesita de del voluntarismo ético, del voluntarismo político para poder darse. Es decir, que si no hay una conciencia de clase y una acción política, no habrá, y una acción política implica el poder, ¿no? Al tomar el poder, el hacer con el poder, que no necesariamente es tomar la estructura del Estado, ¿no? Ya sabemos que cuando un comunista o cuando un revolucionario se monta dentro del Estado, lo que usa el Estado es para robar y para satisfacer todo lo que no tenía, ¿no? Por eso el manifiesto del Partido Comunista son para los socialistas, ¿verdad? Satisfacción, satisfacción, satisfacción. Pero bueno, sigo adelante, no importa. Ya sabemos entonces que efectivamente para Marx el devenir político se da justamente en poder atar estas tres áreas, la economía, la historia y la política, y el poder. Por eso estos tres momentos en la política son tan fundamentales para que la revolución llegue justamente a exterminar la lucha de clase y no perpetuarla. Y eso es posible en la medida en que hay un desarrollo económico. Es una de las condiciones necesarias para el desarrollo económico. Perdón, en el desarrollo económico. Entonces, efectivamente, la esencia de la esencia de la historia para Marx en el 18 Brumario se entiende entonces como, en principio, un movimiento mecánico, un movimiento completamente unilateral, que sería el desarrollo económico, que se da en las relaciones sociales, pero esas relaciones sociales son una condición de múltiples factores, como ya vemos en ese 18 Brumario, en donde el devenir político desencadena en otro movimiento. Es decir, podríamos decir tranquilamente que el desarrollo es como una especie de canoa que va moviéndose en el curso del devenir. ¿Sí? El desarrollo económico puede desarrollarse las fuerzas productivas de una manera completamente potente, pero al mismo tiempo, si no hay este devenir político, ese factor económico no terminará o no desembocará en tales o cuales determinaciones, en tales o cuales etapas. La época justamente es el conjunto de lo que ya hemos hablado. Ver, la idea de historia, que en realidad es la idea de época para Marx, es cuando estas dos cosas se confluyen, cuando estas dos cosas se unen. Y para Marx, que ya lo hemos dicho, no hay una filosofía de la historia, por lo tanto no hay una determinación filosófica, no hay una determinación lógica necesaria de la historia. Los eventos históricos son el devenir político, ¿verdad? Y ese devenir político no tiene de ninguna manera una, una forma para predecirlos. No hay forma de predecir el futuro. Lo que sí se puede es, hay tendencias que uno puede rastrear a partir de causas y efectos, a partir del desarrollo de unas fuerzas productivas, pero no podemos determinar algo, precisamente por eso hay siempre hay una cuota, no solo de utopía, sino de libertad, en la medida en que la agencia de los agentes políticos, en esas estratos de las luchas de clase, hacen que se interactúe, hace que se mueva. Por lo tanto, es fundamental entender esta noción de devenir político, que para Marx es fundamental, que es un movimiento mucho más amplio, mucho más extenso que el desarrollo económico que se da. Entonces, conviven estas dos nociones de historia para Marx, estas dos formas en cómo la historia se va moviendo, cómo se va moviendo la historia, cómo la historia manifiesta su desarrollo o su movimiento o sus momentos, precisamente cuando confluimos y podemos comprender estas dos etapas, estas dos notas esenciales de la historia, de la época. ¿Cuáles son las dos notas esenciales de la época? La noción de desarrollo económico y la noción de devenir político, que además ya lo vimos, ¿verdad? Ya lo dijimos, es un ejemplo que además lo pone Marx en ese capítulo, la acumulación originaria, el último capítulo del Capital, del primer tomo del Capital, en donde en Roma existe una super
producción de terratenientes, hay un canibalismo entre terratenientes y llega al punto de que los medios de producción, o mejor dicho, los medios de producción que era la tierra, se queda en manos de uno solo. Y eso generó el daño colateral de que los campesinos no solo empobrecidos, sino que eran la gran mayoría. En ese momento pudo haber parecido no una revolución proletaria, pero sí una revolución campesina que tomara la tierra por la fuerza y lograra que la producción fuera social. ¿Por qué eso no ocurrió? Bueno, para Marx entiende que a pesar de que son las condiciones propicias para una revolución o para dar el siguiente paso de la revolución, de una revolución política, de una forma para liberarse de esa opresión de la lucha de clase, no ocurre eso porque en esa Roma antigua la propiedad privada era una propiedad no capitalista, sino era una propiedad de virtud ciudadana, en donde esa propiedad no mejoraba la riqueza, no era un desarrollo de la riqueza, sino era un desarrollo de la virtud ciudadana. Por lo tanto, tener la propiedad era tener riqueza, pero riqueza en el orden de lo político. Y por lo tanto, la sociedad se movía con otra lógica que no era efectivamente capitalista. ¿Y qué termina pasando? Colapsa. Por lo tanto, si nosotros universalizamos este esquemita, porque eso es lo que hace un simplificador, ¿verdad? Que cree que todos los casos son iguales y para siempre, y por eso no hay filosofía de la historia en Marx, justamente por esto, precisamente porque no es universalizable. Cada contexto específico te dará el objeto específico, te dará la lógica específica, y no puedes evaluar todo a partir del mismo esquemita, ¿verdad? Ese esquemita con que quieres evaluar el mundo. Bueno, eso se llama caricaturizar el mundo, justamente. Entonces, para Marx, el, para Marx no es posible una revolución proletaria porque es que no existía el proletariado, existía el campesino. Y una revolución campesina, una revolución de la clase más explotada, la clase del estrato más bajo de la clase social, tampoco era posible porque no estaban las otras condiciones políticas. El devenir político no intervino en esa Roma antigua justamente, ni estaban las ideas necesarias, no estaba la cosmovisión necesaria para darse este movimiento. Y por lo tanto, los campesinos de la Roma que quedan empobrecidos y se mueren de inanición, terminan huyendo o colapsando todo el sistema. Pero prefieren colapsar el sistema, o el movimiento prefiere colapsar el sistema porque no están las condiciones para esta revolución que para Marx sí es posible en esta economía capitalista, en este modo de producción capitalista, porque es industrial, porque es proletario y porque están las ideas en boga. ¿Cuáles son las ideas en boga? Esta idea de comunismo, esta teoría de la revolución, esta teoría del salario. Entonces, a partir de esto, se da cuenta Marx que sin mediación política, jurídica y cultural, y por lo tanto estos son los elementos que constituyen ese devenir político, el desarrollo económico puede darse a lo que sea, y ese desarrollo no será suficiente para que la revolución se dé. Y aquí entonces hay un cambio totalmente, inversamente proporcional al que veníamos trabajando con la idea de revolución. La idea de la revolución, entonces no basta con la revolución, no basta con la cultura, con los movimientos, con los modelos económicos, perdón, con los modelos políticos o jurídicos y culturales. No solo falta con la lucha de clases o con la conciencia de clase, pero tampoco solo basta con el modelo económico. Es decir, el desarrollo económico no va a producir la revolución, ni el voluntarismo político producirá la revolución. Tiene que ser entonces para Marx una síntesis, un equilibrio de estos dos movimientos, porque si no, no es posible que se dé esta revolución. Y que la revolución al revés, como ya vieron ustedes, de una manera cruda, cómo el proletariado fue usado, fue carne de cañón, fue utilizado justamente para las pretensiones, para trampolín político de una clase, y esa clase además fue el trampolín político de un individuo que tomó todo el Estado. Y esto produce risa porque para Marx esto sería inaudito, para el Marx del manifiesto del Partido Comunista esto sería inaudito. De por sí hasta Marx teoriza o hipotetiza que el poder, que la estructura del Estado habría que tomarla. Y lo que se ha dado, lo que la experiencia nos ha enseñado, como ya hemos dicho anteriormente, es que cuando los revolucionarios toman el Estado,
estos revolucionarios que están más en el orden, que creen que si cambian la estructura jurídica o política de un Estado, cambiarán entonces su relación económica. No vamos a decir ningún nombre, ¿verdad? Para no meternos en problemas. Esto lo que hace es agravar el problema. Y al revés, que esto también fue forma proselitista muy dura de marxismo de Manuel o de revolucionario de Manuel, que solo era necesario transformar los medios de producción y que no importaba el hecho cultural, el hecho político o el hecho jurídico, porque con la economía todo se iba a dar. Entonces terminan creando una teología horizontal, como ya hemos hablado insistentemente. Entonces, sintetizando, para no pasarme y de su gran bondad de seguir escuchándome, existe una necesidad interna al desarrollo. ¿Sí? Esa necesidad interna es fundamentalmente mecánica, unidireccional, en donde se producen unos efectos deseados y unos defectos indeseados. Esos defectos indeseados son la inmanencia del mismo proceso del desarrollo, que al momento en que florece produce su propia ruina, y ese movimiento efectivamente es fatalista o es determinista económicamente, pero eso es un factor para añadir ¿a qué cosa? Al devenir de político. Este devenir político es una temporalidad contingente en donde necesitan de diversas variables, en donde una de esas variables es el desarrollo económico. Pero es una variable de múltiples. Y ese múltiples variables es lo que produce los acontecimientos que nosotros entendemos como políticos. Es decir, cuando la estructura del Estado, la estructura de las relaciones sociales cambian a partir de ese desenvolvimiento. Es decir, que quizás el desarrollo pueda generar ocasiones, pero si no hay virtud que lea la ocasión, no podrá producirse ningún hecho. Y esto es fundamental porque Marx entonces no es un fatalista económico, no es un economicista, los liberales son los economicistas, no Marx. Y muy importantemente entiende que la materialidad de la vida, ¿no? De diversas factores y diversas dimensiones de la existencia humana tienen que contarse para darse este movimiento revolucionario. Entonces, lleguemos al tercer punto. El tercer punto es nuestro 18 Brumario, que ahora se lee de una manera completamente distinta, porque nos damos cuenta que en el 18 Brumario no es más que una nueva teoría de la revolución, una nueva teoría del devenir político. Y nos da cuenta Marx, que vive en carne propia, porque lo ve estando en París, luego lo expulsan y puede seguir viendo los acontecimientos, qué pasa en 1848. Para resumir, vayan y busquen la historia, para eso está la información en internet, pero reduciendo y caricaturizando muy rápidamente esta historia, la Francia revolucionaria desemboca en una Francia, en un gran problema sobre la sucesión del poder, y esta sucesión del poder termina trayendo a una monarquía constitucional en donde los revolucionarios de la Francia de 1700, la revolución burguesa de 1700, son derrotados, y la única manera de sobrevivir a este nuevo cambio político, porque en el fondo esta Francia es una de las cosas más fundamentales por lo que Francia termina haciendo su revolución en 1779, 89, o el año que sea, no importa. Ustedes saben, la primera revolución francesa. Esta primera revolución francesa se da justamente por unas condiciones económicas espantosas, por la hambruna que había, por la escasez de pan que había, que era impresionante, y son problemas que no resuelve la revolución francesa. De por sí, quien resuelve estos problemas de hambruna, que lesionan y que son motor para que se sucedan los acontecimientos que se suceden en esa Francia revolucionaria, es Napoleón III. Napoleón III, que es el sobrino de Napoleón, que es la caricatura, no la comedia de Napoleón, ya vamos a explicar por qué, nos termina justamente arreglando la economía, y entre este arreglar la economía es acabar con el hambre que había en Francia, y por eso tiene una base social que es la base social de esa Francia del siglo XIX, que son los campesinos conservadores, por cierto. Entonces,
Realmente la Revolución Francesa lo que trae es una nueva fórmula revolucionaria, republicana, pero que termina en el terror. El poder absoluto de la razón termina desembocando en el terror absoluto de Robespierre. Y esta revolución o esta Francia revolucionaria termina feneciendo en el emperador napoleónico, ¿no? En el imperio francés de Napoleón Bonaparte, que es un militar que toma las glorias pasadas para traer una nueva época en esta revolución francesa. Por lo tanto, la Revolución Francesa termina derrotada, ¿no? El gran libertad, fraternidad y igualdad y propiedad de la Revolución Burguesa termina en el emperador Napoleón, un militar sanguinario que termina expandiéndose territorialmente. Si bien es cierto, después de esta destrucción que hace Napoleón, lo que vuelve es una constitución, una monarquía constitucional, esta monarquía constitucional no puede sostener este ámbito revolucionario. Y este ámbito revolucionario termina por crisparse o por llegar a su punto más álgido en 1848, cuando hacen claudicar al rey. En ese momento se instaura una revolución en donde una república social, dirán los proletarios, en donde se unen todas las clases sociales para construir una nueva constitución y traer por fin otra vez tratar de hacer el siguiente intento de una tercera república. Una tercera o una segunda, no lo recuerdo bien. Ahí está la información, búsquenla. En todo caso, esa república que tenía que ser laica, no tenía que tener monarca, que tenía que ser democrática, empieza a sufrir sus consecuencias justamente porque cada quien tiene sus intereses necesarios. De por sí se intenta hacer una división de poderes en donde el poder presidencial ejecutivo tenía unas capacidades y el poder legislativo tenía el poder total, y creían que podían hacer una revolución, una república parlamentaria en donde el poder absoluto estuviera en el parlamento y que el poder ejecutivo pudiese llevar o encarnar esa voluntad del parlamento. Se tardan 2 años para producir la constitución, y se dan cuenta los proletarios que esta constitución no hace más que declarar la libertad siempre y cuando no impida que no se ejecute esa libertad, ¿no? Lo dice Mar literalmente. Y por lo tanto, los revolucionarios se van a las armas e intentan disolver esta Asamblea Nacional Constituyente, que lo único que pretendía era imponer la Constitución francesa de 1830, pero con una renovación. ¿Qué ocurre? Bueno, que todas las clases sociales quieren orden, y era lógico. Además tenían unos 40 años en guerra civil, unos 40 años de ires y venires, de incapacidad de estabilidad política, y por lo tanto todas las clases, fueran las más subyugadas o las más liberadas, querían orden, querían una estabilidad. Y el proletariado, que entendía claramente que lo que se estaba cambiando era de horca, pero seguía siendo la misma pena de muerte, lo que querían cambiar era la pena de muerte, no el modo de silla eléctrica a horca. Bueno, efectivamente lo que termina pasando es que estos revolucionarios van a las armas y son vencidos, acabados por completo de la agencia política, de este devenir político. Y por lo tanto hay un gran acuerdo político para que todas las diversas clases intenten sostener esta constitución nueva para crear un nuevo movimiento de presidentes. Quien toma el poder, precisamente porque toma el poder con la influencia política, es nada más y nada menos que el sobrino de Napoleón Bonaparte, Luis III, que además de ser empresario tenía en la cabeza la idea de repetir lo que su tío había hecho: llevar a Francia a ser grande, un imperio ilustrado. Y para ser un imperio ilustrado no puede haber presidentes sino emperadores y proyectos de megalomanía. Entonces este Napoleón III, que es Luis Carlos, Carlos Luis Napoleón o Napoleón III, tomarán el poder con justamente la avaricia política, precisamente con la capacidad política, prometiéndole a la burguesía que la seguiría protegiéndole, dándole al campesino tierras
para que el campesino tuviese propiedad y por lo tanto los campesinos se sentían que estaban siendo escuchados en esta nueva política, es decir, esta política clientelar termina llegando al poder por el voto masculino, universal masculino, ¿verdad? No había voto universal secreto y directo todavía, pero sí los hombres podían votar y los campesinos, que eran la mayoría del Estado o la mayoría de ese censo electoral, hacen que Napoleón llegue al poder y sea presidente. Una vez que llega siendo presidente, lo que hace Napoleón es empezar a neutralizar todas las figuras que tenía el Parlamento, a tal punto que la burguesía y todo lo que convivía en el Parlamento francés termina siendo neutralizado, a tal punto que Napoleón, después de terminar su primer periodo constitucional, tiene el poder, logra estabilizarse dentro del poder ejecutivo a tal punto que derroca la constitución y por lo tanto derroca el parlamento, y aquellos que fungieron como medio para que Napoleón fuera un servidor público del Estado, terminará convirtiéndose en el emperador de este Estado. Esta es la historia que narra Marx en el 18 Brumario, y aquí lo interesante es ver cómo Marx empieza a darse cuenta de que la lucha de clases no es simple, no es blanco y negro, no es fácil detectar en este hecho específico, la lógica específica, el tratamiento lógico de la historia, de la libertad, del poder, de la economía. En este 18 Brumario solo vale para Francia, para esa Francia del 48 al 52. Pero, y más importantemente, muestra que esta lucha de clases no es tan simple, que la lucha de clases se perpetúa de una manera muy constante y que esta forma tan perversa de mostrarse en la historia no queda clara. No es tan fácil detectar quién es tu enemigo, y si no hay conciencia de clase, es imposible que el devenir político llegue a esta utopía de acabar con la máquina que produce explotación, y esa máquina que produce explotación se llama lucha de clases. Por lo tanto, Marx se da cuenta cómo con la agencia política, con el voluntarismo político, es posible tomar a propios incautos, ¿no? A cómo con el poder económico que podía desarrollar la burguesía francesa también es víctima del poder de Napoleón, y Napoleón la aplasta. Entonces quiere decir que ¿qué termina pasando? Y por cierto, esa revolución de julio de 1848, que era una república social, que por fin se podía crear un parlamento donde estuviera toda Francia verdaderamente representada, termina siendo neutralizada y diluida por nada más y nada menos que un monarca, que supuestamente era justamente lo que no quería Francia. Francia termina acabando con los monarcas, los pasa por la guillotina justamente para que no volviera ningún monarca, luego vuelve un monarca constitucional y luego llega tan fácilmente y se declara emperador. Y hay las condiciones necesarias, implanta la ocasión tan perfectamente este Napoleón III, comedia del Napoleón militar, por cierto, comedia de el Napoleón Bonaparte. Este Napoleón III termina tomando el poder de una manera más simple y con mayor versatilidad que el primero, sin usar las armas, sino obligando a sus peores enemigos a que las usaran por él. Y este movimiento tan maravilloso para Marx, tan claro para Marx, es complejísimo de rastrear, precisamente porque no podemos ver, o porque no se deja ver claramente el desarrollo del devenir político y cómo estas figuras de la sociedad se empiezan a fundir, empiezan a diluirse, los matices son fundamentales para comprender cómo esas subclases dentro de la clase empiezan a combinarse. El 18 Brumario nos muestra justamente una forma de cómo la revolución es medio para el autoritarismo si no se tiene una claridad política y si no se entiende el desarrollo económico. Y justamente Marx se da cuenta que este movimiento complejo, movimiento de matices, estos movimientos tan claroscuros que no son tan fáciles de detectar, son justamente el primer escaño, la primera
obstáculo para la revolución, y que la revolución sirve también para el autoritarismo, que la revolución sirve justamente para la contrarrevolución. Esta contrarrevolución usa la revolución para sus propios fines. Y aquí es entonces donde el victimario se convierte en víctima y la víctima en victimario. Y no es tan claro, no es tan unilateral como pretendía mostrárnoslo en el manifiesto del Partido Comunista. Y que justamente porque no hay conciencia de clase, no es posible acabarla. Fíjense que es que además los procesos, sobre todo de proletariado que se dan en la historia, no termina la lucha de clases, que no hay ninguna posibilidad de llegar al comunismo como la libertad plena en todas las facetas de la existencia humana. Es que no es posible porque la propia estructura del Estado hace que, ese Estado absoluto hace que justamente evite llegar a este punto. Yo creo que lo que un revolucionario lo que un revolucionario tiene que evitar a toda costa es hacer la revolución dentro del Estado, porque si no terminan siendo narcotraficantes, violadores de derechos humanos y que torturadores, y que no les interesa en realidad el poder ni transformar las condiciones de vida, sino transformar la forma de potenciar la forma de subyugación, potenciar la explotación de las clases. Y yo creo que es el punto fundamental que Marx estaría muy de acuerdo, y que no se dio cuenta, no pudo ver cómo ese Estado, por cierto, todo Estado centralizado, estatista, las ciencias estatales, estadísticas que constituyen la política, las inventa Napoleón. El Estado centralizado, en este sentido de economía centralizada, política centralizada, Estado policial, seguridad estatal, seguridad pública, seguridad social, seguridad sanitaria, las pone Napoleón Bonaparte. Por cierto, Napoleón Bonaparte, no, Luis Carlos Bonaparte, que es Napoleón III. Y qué curiosidad que Napoleón III es el que permite y hace jurídica el derecho a la rebelión, el derecho a la huelga. Es impresionante cómo él busca los elementos de jurisprudencia para que el derecho a la huelga y que la asociación no sea penada. Es decir, permite los gremios y permite la huelga de los gremios. Pero es curioso que justamente lo permite después de la instauración de los bulevares. Los bulevares son la forma de control para que las huelgas no se conviertan en barricadas, para que las huelgas no se conviertan en guerrilla. El bulevar es una estructura política policial, una forma de cómo la calle no puede convertirse nunca en una plaza armada para una revolución. Es decir, primero se garantizó que la huelga no tuviese ningún impacto en el poder político, que se manifestara en la superficie como un derecho inviolable, pero al mismo tiempo garantizó, cuando permite eso es porque ya había garantizado que la huelga nunca llegaría a ser estructural y nunca llevaría a derrocar el poder instituido, ¿no? Y esto es lo que termina diciendo Marx, es que la revolución termina siendo un cambiar todo para que nada cambie, un transformar la máscara, pero no, un cambiarse de ropa, pero no cambiar a la persona, al cuerpo, ¿no? Es vestir la misma muñeca con otra ropa, y todo cambia para que no cambie nada. Y esto es justamente el movimiento que el 18 Brumario nos muestra, cómo de una monarquía constitucional volvemos a una monarquía, pero peor, de un hombre que tiene esta comedia de megalomanía, que por cierto además tiene éxito porque gobierna durante unos 40 años, unos 20 años, ¿no? Sí, 52 al 70, ¿no? Unos 18 años en el poder. Por lo tanto, quiere decir que Marx puede denunciar que aquello que creía o aquello que pensaba no era como lo pensaba. Hay un parricidio nuevamente sobre la noción de revolución, y hay un parricidio sobre la noción de devenir político, que no estaba clara para Marx cuando desarrolla su teoría en en el manifiesto del Partido Comunista. En todo caso, y con esto cerramos, nos damos cuenta entonces que esta seguridad social, política, jurídica, en el fondo son formas de control político para evitar
que se extermine la lucha de clases y que la política termina convirtiéndose en solo o tiranía o autoritarismo, y que ese movimiento político solo viene dado gracias a que la estructura del poder se termina convirtiendo en opresiva, y que es una disputa de clase sobre clase y después de individuos sobre clases. El valor que tiene Napoleón III es que acaba con los proletarios sin darle un tiro a los proletarios, sin pelear con los proletarios, y acaba con la burguesía prometiéndole villas y castillos que luego se pervierten. Y quien sostiene este ideal, este sueño mojado, este sueño, esta comedia, esta tragicomedia espantosa de Napoleón, es justamente el campesinado conservador que acepta o que piensa que este es el camino que tiene que llevar. Y de una política de propiedad privada lleva a una política de propiedad parcelaria. Y por lo tanto, el campesino, en vez de ser un simple campesino que le trabaja a otro, trabajaba para sí mismo, pero seguía pagando impuestos. Y por lo tanto, la estructura económica no cambiaba de opresión, cambiaba de opresor, pero no la opresión misma. Y de esto se trata justamente cuando se habla de revolución. Bueno, nos vemos.